Aurora. Ok, Estamos perfecto. de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Ustedes saben, aquí haciendo los intentos para que esa comunicación con el doctor sea efectiva, buena e importante para ustedes. Nosotros, el doctor va a tratar en el día de hoy. Saludos, doctor. El doctor nos tiene un tema increíble porque generalmente escuchamos hablar eso de accidentes cerebrovascular y vamos a conocer y vamos a saber de qué se trata, qué es eso cuando hablamos de ACV o accidente cerebrovascular, en qué consiste y todo del tema, que es muy frecuente y muy importante. Buenos días, doctor. Buenos días, Isabel. Buenos días a todo nuestro público, a Licho, que es Okay. nuestro control, nuestro maestro, y que está presente ahí viendo el programa tan importante. Hoy conversaremos, tal y como dijiste, sobre lo que es la enfermedad cerebrovascular. Vamos a hablar de prevención. La enfermedad cerebrovascular, que también se le llama el stroke, se le llama ictus, es una de las principales causas de muerte. Dicho sea de paso, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solamente superada por el infarto agudo al miocardio. O sea, ambos son infartos, infarto cerebral e infarto cardíaco. Ambos conllevan a la muerte de aproximadamente 19.4 millones o llevaron a que murieran en el año 2022. 19.4 millones de muertes en todo el mundo. O sea, estamos hablando que las enfermedades cardio y cerebrovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia de esto? Que son enfermedades no transmisibles. Más importante aún, que son enfermedades prevenibles. O sea, cualquiera cree que la principal causa de muerte podría ser el cáncer o las infecciones. Sin embargo, tenemos que son causas prevenibles. Entonces, tenemos que definir claramente qué son las enfermedades cerebrovasculares, por qué se producen. Bueno, el 95% de las enfermedades cerebrovasculares son del tipo isquémica, es decir, hay una oclusión, hay un taponamiento de una arteria cerebral y eso limita el flujo sanguíneo y como las células cerebrales solamente se nutren de azúcar y oxígeno, pues una gran parte de esas neuronas o células cerebrales que se ocluyen, que se tapan, van a dejar de recibir sangre, van a dejar de recibir nutrientes, van a dejar de recibir glucosa y oxígeno. Por tal motivo, esa área del cerebro, por muy pequeña que sea, puede tener una lesión que puede ser irreversible dependiendo del tiempo de evolución de esa oclusión. Y entonces aquí tenemos una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. El 85% de los casos es isquemia. El otro porcentaje, aproximadamente el 15%, es por una hemorragia cerebral. Es cuando el paciente o cuando el familiar dice a Ramón, Antonio, a Juan, le dio un derrame cerebral. Ahora bien, antes de nosotros hacer un estudio, nosotros podríamos guiarnos, antes de hacer una tomografía o una resonancia, de qué pudo haber pasado, si fue una hemorragia o fue una isquemia. Muchas veces en casa, cuando ve al paciente que tiene voz estropajosa, que no puede mover un hemicuerpo, el lado de un cuerpo, quieren darle medicamentos, llámese aspirina, clopidogrel, o cualquier otro antiagregante plaquetario o un anticoagulante. No, no lo hagan. Si bien es cierto que el 85% de los casos es por una trombosis
Es decir, el paciente podría beneficiarse de que le den un antiagregante plaquetario o un anticoagulante. Sin embargo, hasta que no realicemos una tomografía, no vamos a saber si el paciente lo que tiene es una trombosis o una hemorragia cerebral. Por eso lo primero que tenemos que hacer es llamar al sistema de emergencias 911. Inmediatamente. Usted no es médico, usted no puede estar manejando al paciente. Sin embargo, usted a ese paciente que cayó, porque muchas veces el paciente cae, hay que tratar de levantarlo, hay que evitar que el paciente broncoaspire, porque muchos de estos pacientes el evento es tan grande que pierden los controles de la deglución. El paciente incluso, aunque no es lo común, puede llegar a vomitar, etc. Una vez se llamó al sistema de emergencia 911, se llevó al paciente al centro de salud, se procede a hacerle un examen físico en los primeros 10 minutos e inmediatamente llevar a ese paciente a tomografía. En el área de tomografía se le realiza el estudio y vamos a detectar si el paciente tiene sangre o si el paciente, la tomografía está limpia. Bueno, pues cuando no vemos nada en la tomografía, eso indica claramente que fue una oclusión de una de las arterias del cerebro. Es decir, fue un ACV de tipo isquémico, pues el área de isquemia en la tomografía puede tardar hasta 12 o 24 horas para aparecer, pero ya estamos seguros de que no es una hemorragia. Si vemos que es isquémico, pues lo ideal es que este paciente sea dirigido a un centro donde haya servicio de neurocirugía 24/7. ¿Por qué? Porque mientras más rápido se desobstruye, se quita el coágulo, pues ese paciente pues va a tener mejor expectativa de vida. Es como cuando tenemos un infarto al corazón, que si usted no cuenta con área de cateterismo, si usted no cuenta con área de revascularización cardíaca, pues ese paciente, lógicamente, dándole el soporte vital, que es un paciente, por ejemplo, que cuando es isquémico hay que darle los diferentes antiagregantes plaquetarios, hay que darle las estatinas, hay que controlarle la presión, porque es el principal factor de riesgo para que un paciente presente un ACV isquémico o hemorrágico. Si el paciente es diabético y tiene descontroladas sus niveles de glicemia, es el momento de tratar de controlar esos niveles de glicemia y posteriormente referir a un centro de salud donde se cuente con las herramientas necesarias, es decir, el equipo médico y tecnológico para resolver ese caso. Tenemos que el paciente llegó a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o que le dio el evento. Usted no tiene que esperar a que amanezca, porque muchas veces el mismo paciente se la está haciendo de guapo y que no llevenme mañana. El paciente que está enfermo no es el que manda. El paciente, usted como pariente, la esposa, los hijos, etcétera, tienen que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque las primeras 3 horas de un evento isquémico es tiempo básico, la hora de oro, como dicen, la primera hora sobre todo es la más importante. Por tanto, este paciente debe de ser evaluado y manejado en los primeros minutos para evitar que ese paciente tenga una complicación permanente. Y hay que decir algo, dijimos que las enfermedades cerebrovasculares representan la segunda causa de muerte a nivel mundial. Sin embargo, representan la tercera causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Óigame bien qué es lo que pasa. Ese paciente que ya queda, que tuvo un ACV isquémico y que no se, o hemorrágico, y que no se manejó de forma adecuada en las primeras horas, es un paciente que posiblemente vaya a quedar con secuelas permanentes. Entonces, por eso es importantísimo nosotros manejar
lo más rápidamente posible a este paciente para evitar esas secuelas. Y ya usted sabe, un paciente con una hemiplegia, que ya lamentablemente paciente de 50, 55 años, hemipléjico, disártrico, muchas veces el ACV es tan extenso que ese paciente no puede ni siquiera tragarse los alimentos, entonces tendrían que hacerle una gastrostomía, es decir, que el paciente va a tener que ser alimentado a través de tubos y para que las personas entiendan claramente. Entonces, un paciente que vamos a tener, un paciente que va a tener otras complicaciones porque el paciente no puede moverse de forma adecuada. Es un paciente que va a tener escaras o úlceras por presión. Es decir, que si no corrimos a tiempo con este paciente tratando de resolverle, pues vamos a tener a un paciente que pues, tendríamos que llevarlo constantemente a rehabilitación para tratar de ver si ese paciente puede recuperar parte de su actividad motora. Es decir, el paciente no puede hablar o no puede tragar adecuadamente o el paciente va a perder la movilidad de un hemicuerpo completo. Es decir, usted va a ver que ese paciente, por ejemplo, el lado izquierdo o el lado derecho completo no va a poder moverlo de forma adecuada, dependiendo de qué área del cerebro haya sido afectada. Importante. Doctor, Y podríamos nosotros... permítame, cuando pueda, me permite una preguntita que tengo por acá. Sí, sí, un segundito. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para que un paciente presente una enfermedad cerebrovascular? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Pues vamos a decirle que el principal factor de riesgo para los ACV es la hipertensión arterial. Ojo con eso. Una hipertensión arterial no tratada o maltratada, un paciente que desconozca su condición de que es hipertenso, ese paciente tiene la presión constantemente en 200 sobre 100, es un paciente que está provocando daño al corazón, daño a sus vasos sanguíneos y encima de eso posiblemente ese paciente tenga niveles de colesterol alto y que encima de eso, ese paciente tenga una vida sedentaria y que ese paciente sea diabético y que ese paciente sea fumador, ya aquí se van sumando los factores de riesgo para que ese paciente pues haga lo que se denomina un stroke un accidente cerebrovascular. O sea que estamos hablando de factores de riesgos modificables, porque la mayoría de los factores de riesgos que conllevan a una enfermedad cerebrovascular son factores de riesgos modificables. Por eso es importante el que usted olvide eso de que la medicación le va a conllevar a una adicción. No hay una medicación para la presión que le conlleve a una adicción. Simplemente a usted le diagnosticaron hipertensión arterial y usted debe de tomarse sus medicamentos hoy, mañana y siempre. Si usted es diabético, olvídese de que la insulina esto, que la insulina lo otro. La insulina es una hormona indispensable para la vida. Entonces, si usted es diabético, que usted requiere insulina o que requiere de medicamentos para estimular la producción de insulina, olvídese que usted tiene que usar esos medicamentos, porque si no, va a tener a un futuro complicaciones peores como las que estamos hablando actualmente, que es el ACV isquémico, hemorrágico, o puede tener un ataque cardíaco, que son de las principales complicaciones. La obesidad, el sedentarismo, el tabaco, o sea, son factores de riesgos modificables. Por eso recomendamos evitar lo que es la comida chatarra. Por eso ustedes van a ver que en países desarrollados se le han puesto muchos impuestos al tabaco, a las bebidas azucaradas y al alcohol, precisamente para que sean menos asequible al pueblo y así vamos a tener menos factores de riesgos para que un paciente presente una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica o hemorrágica.
es importante y ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones. La caminata, hay que caminar por lo menos, o ejercicio, 150 minutos a la semana, hay que caminar. Y todos estos factores van a conllevar a una disminución de que un paciente presente una enfermedad cerebrovascular. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que ese paciente que presentó una enfermedad cerebrovascular puede repetir en los primeros 15 días fácilmente, en el primer mes, en el primer año. O sea, más del 20% de los pacientes lo repiten en el primer año. Entonces, por eso es importante que prevención secundaria, ya a usted le dio un ACV isquémico. Entonces, como prevención secundaria, usted tiene que utilizar esos medicamentos como son los antiagregantes plaquetarios de por vida o hasta que su médico se lo quite. Usted tiene que utilizar estas estatinas, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, cualquiera de esos medicamentos que van a evitar que ese colesterol malo se pegue de los vasos sanguíneos y conlleve a que se forme fácilmente una placa de grasa, se rompa y conlleve a que las plaquetas se agreguen y formen ese coágulo que es el que va a conllevar a la trombosis cerebral. Eso se le llama prevención secundaria. Ahora bien, hay pacientes que han tenido una muy buena recuperación y dejan el medicamento, y ahí viene de nuevo el problema. Adelante con su pregunta. Río, cuando usted habla del tema de la prevención y menciona los medicamentos, porque el tema es que pareciera que las lecciones que dejan esta enfermedad pues serían como más llevaderas para nuestro sistema de salud que cubrir esos medicamentos, porque esos medicamentos que usted hace mención no están cubiertos para los pacientes en la seguridad social. Entonces, por ejemplo, son medicamentos costosos realmente, que no todo el mundo los puede comprar y los pacientes regularmente presentan dificultades a la hora de llevar estos tratamientos. Esa es la realidad. La mayoría de esos medicamentos están cubiertos. Por ejemplo, las estatinas, todos los seguros cubren. Hay que hacerle su receta con todas las generales del médico, con el nombre claro y todo claro. Y el seguro, todos los seguros cubren la rosuvastatina, la atorvastatina, la simvastatina, con los diferentes nombres comerciales que la distribuyen los diferentes laboratorios. Todos los clopidogrel y la aspirina, por ejemplo, con el nombre que sea, que lo tenga el laboratorio, están cubiertos. O sea, la aspirina la cubren todos los seguros, el clopidogrel lo cubren todos los seguros, que son de los medicamentos de prevención para los diferentes tipos para los ACV isquémicos. También los medicamentos de la presión de primera línea están cubiertos. O sea, todos los seguros cubren por ejemplo, ramipril, lisinopril, fosinopril, etcétera. Todos los seguros cubren la amlodipina, la nifedipina, la hidroclorotiazida, etcétera. O sea que no es, los pacientes no se toman los medicamentos muchas veces, no es porque el seguro no se lo cubre, es simplemente porque no me lo voy a tomar, porque no quiero hacerme adicto a un medicamento. He tenido 50,001 pacientes que dicen que no se van a hacer adictos a medicamentos, y lamentablemente a lo largo de años usted va a ver cómo ese paciente va a tener un infarto al corazón o un infarto cerebral, o va a tener complicaciones de insuficiencia renal o complicaciones de insuficiencia cardíaca. O sea, es como dijimos hace un momentito, las principales causas de muerte a nivel mundial son enfermedades no transmisibles. Eso no se pega, el ACV no se pega, el infarto no se pega, la diabetes no se pega, y son las principales causas de muerte a nivel mundial. O sea que simplemente con usted llevar un tratamiento óptimo, adecuado, usted disminuye a su mínima expresión las posibilidades de tener un infarto, de tener un ACV, etcétera. O sea, por eso es que exhortamos
a la población a utilizar a diario. Señores, los medicamentos para la presión no es un día que lo va a utilizar. Los medicamentos para la diabetes no es un día. Acostúmbrese a tomárselos a una hora que no se les olvide, porque lamentablemente muchos pacientes son periódicamente olvidadizos, pero no se les olvida comer 3 veces al día, ni merendar, ni tomar café. Eso no se les olvida. Sin embargo, los medicamentos para la presión comúnmente, se me olvidó porque me levanté muy temprano, se me olvidó porque me levanté muy tarde. O sea, siempre vamos a tener justificaciones para decir que no puede tomarme el medicamento. Posteriormente vienen las complicaciones y entonces ahí Tenemos una usted va preguntita, adelante. doctor, que no le hice antes. Ahorita usted hizo mención sobre la presión alta. Yo tenía la pregunta antes de eso, si la presión alta podía ocasionar derrame cerebral, me dicen por aquí. Pero había otra pregunta que decía que si sufro de la circulación, que si los problemas de circulación pueden ocasionar derrame cerebral. Y Pues tengo otra sobre el estrés, que si el estrés también produce derrame cerebral. bien, vámonos con la última, el estrés. Cualquier paciente que esté sometido a estrés, el estrés desencadena hipertensión arterial y la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para que un paciente tenga un evento cerebro o cardiovascular. O sea que por eso a muchos de nuestros pacientes nosotros los mandamos al psicólogo o al psiquiatra y mientras estén manejando un nivel alto de estrés, pues ese paciente va a tener muchas posibilidades de tener una enfermedad cerebrovascular. Con respecto a la hipertensión arterial, señores, un paciente con una hipertensión arterial descontrolada es un paciente que puede tener, por ejemplo, si tiene un vaso sanguíneo, una arteria débil o un aneurisma cerebral, ese aneurisma cerebral se puede romper y tener entonces una hemorragia cerebral. Y también un factor de riesgo para que el paciente tenga una enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica. Y con respecto a la circulación, claro que sí. Cuando usted tiene problemas circulatorios, pues es un paciente propenso a que, por ejemplo, hablamos de la circulación, que tenga una insuficiencia venosa de miembros inferiores, ese paciente que se hincha, ese paciente que le recomiendan medias elásticas, ese paciente que le recomiendan una serie de medicamentos, pues en los miembros inferiores es donde se producen la mayoría de los coágulos por éxtasis sanguíneo, por problemas de las venosos. Entonces, esos coágulos pueden subir hacia el tronco y provocar lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. O sea que los problemas circulatorios son problemas que te pueden desencadenar trombosis, pero básicamente esa trombosis no la generan en el cerebro, sino que van a provocar una trombosis o tromboembolia, que es un émbolo, es un coágulo cuando se forma allá, se llama émbolo, tromboembolia pulmonar, que es una emergencia porque puede hacer lo mismo que cuando hay un infarto en el corazón. Entonces, este paciente tiene que utilizar sus medicamentos prescritos, como son los anticoagulantes que le dé el médico tratante o los antiagregantes plaquetarios, etcétera. O sea que es de vital importancia que cualquier paciente con estas comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia vascular, obligatoriamente tiene que llevarse de lo que le diga su médico para evitar complicaciones posteriores. La presión baja y el azúcar también, azúcar, niveles bajos de azúcar. Yo estuve viendo que usted hizo mención de que el cerebro se alimenta de azúcar y de oxígeno. Estas Correcto. personas que mantienen los niveles de azúcar también bajos, no están propensos a sufrir algún derrame cerebral, accidente cerebrovascular. Y el tema de la gente que maneja niveles de presión bajitos. Bien, hay que ver a qué le llamamos bajo. Normalmente, la presión sistólica
se mantiene por encima de 100, 120 milímetros de mercurio, por encima de 90. Ahora bien, un paciente que tenga hipotensión, es decir, esa presión que baje de los 90 milímetros de mercurio, por ejemplo, tenemos casos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es importante vigilar, buscar cuál es la causa, a qué se debe de que ese paciente tenga hipotensión arterial. Muchas veces es por el uso de medicamentos tales como diuréticos, y entonces constituye un factor de riesgo para que el paciente haga isquemia cardíaca e isquemia cerebral, o sea que es un problema que hay que tratar de corregir. Por eso ustedes van a ver que cuando un paciente ingresa con la presión baja, se le administran medicamentos que se manejan en intensivos, como son la adrenalina o noradrenalina, dopamina, dobutamina, etcétera, hasta lograr estabilizar a ese paciente y que la presión esté controlada. Con los niveles de glicemia o azúcar en sangre, lo normal es que esté por encima de 70 miligramos por decilitro. Hipoglucemia es cuando los valores están por debajo de 70. 70 a 100 es el valor normal. Aunque claro, un paciente con 60 de glicemia que anteriormente era considerado normal no va a tener ningún tipo de problema. Pero sí, esos pacientes diabéticos que están adaptados a altos niveles de glicemia, cuando el azúcar baja incluso en 70, pueden tener manifestaciones clínicas, pero verdaderamente cuando el paciente los niveles de glicemia bajan de 35 milímetros de mercurio, ya tenemos síntomas de neuroglucopénico. O sea, es decir, ese paciente va a tener daño en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro. Por eso, y muy importante la pregunta, cuando usted tiene un paciente diabético que llegó en coma, usted lo encontró en coma, rápidamente usted tiene que administrarle azúcar, porque este coma que tiene este paciente puede deberse a dos situaciones. Uno, una hipoglucemia; otro, una hiperglicemia, es decir, el azúcar muy alta o muy baja. Ok, usted le da azúcar si usted no sabe si es muy alta o muy baja, porque si el paciente estaba en coma porque tenía los niveles de azúcar en 600, el hecho de que usted le dé azúcar y se la suba a 700 no le va a provocar más daño. Pero si usted tardó tiempo en darle azúcar y ese paciente tenía el azúcar en 30 y usted tardó un tiempo en llevarlo al médico, entonces el paciente lo más probable es que muera en el camino. Entonces es mejor tratar al paciente como si tuviera una hipoglucemia que como si tuviera una hiperglicemia. Darle dulces es la mejor recomendación. Doctor, nos queda ya poquito tiempo, pero hay una pregunta, un cuestionamiento que popularmente la gente se hace y dice con relación a un accidente cerebrovascular en las personas jóvenes o en la muy mayor. La gente dice, no, él le fue mejor porque era joven, como que la gente mayor, como que la gente mayor está más propenso o está más comprometida en la salud. ¿Qué pasa en ese caso? Los infartos, tanto cardíacos como cerebrovasculares, son mucho peores en pacientes mientras más jóvenes. El paciente joven no tiene arterias colaterales, no tiene muchas raíces. Por tanto, si hay una oclusión de una parte del cerebro o del corazón, esa parte del cerebro no va a tener otras ramitas que llegaron por detrás que van a nutrir ese cerebro o ese corazón. Al contrario, ese paciente añoso que tiene muchas colaterales, es decir, muchas pequeñas arterias que, aunque la parte del corazón o del cerebro se obstruya, otras ramas colaterales van a irrigarle, van a llegar por otro lado oxígeno a ese paciente y va a tener menos complicaciones. Por eso, por favor, mientras más joven es el paciente, peor le va con el infarto cerebral o trombosis cerebral y peor le va a ir con el infarto al corazón. Nosotros nos tenemos que ir a una pausita, nos dicen por aquí, me están haciendo una seña, doctor, ahí hace rato. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en el día
de hoy. Esperamos vernos el próximo lunes, si Dios quiere, con otro tema tan interesante, ¿verdad? Que muy ilustrativo su Bueno, visión pues nos y su vemos el próximo explicación lunes, si del Dios día de hoy. quiere. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.